Hola, muy buenas. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar. Bueno, pues imagino que todavía hay gente que se está conectando. Imagino que a medida que iremos avanzando, pues se irá conectando poco a poco más gente. Así que bueno, bienvenidos a todos y vamos a empezar a rodar poco a poco. En el webinar de hoy, este realmente tiene relación con otros que ya hemos impartido, que podéis encontrar en el canal de YouTube de EALDE, Business School, pero en este nos vamos a centrar principalmente en cómo plantear un tratamiento de riesgos en dispositivos móviles o en ese entorno concreto, en el entorno que estamos manejando dispositivos móviles. Bueno, antes de eso, a ver un momentito, vamos a seguir un calendario, un planning, que es el que veis en pantalla. Es un contenido muy sencillo el que vamos a ver hoy, porque principalmente lo que os voy a mostrar es un método para analizar y tratar riesgos. Son dos conceptos distintos, analizar y tratar, y quiero que quede claro cuál es el momento en el que hay que aplicar cada uno. Y veremos también al final, que ese es el punto importante, al menos para mí, veremos un ejemplo sobre cómo desarrollar un plan de tratamiento de riesgos en dispositivos móviles, que esa es la idea, ver un poquito en la práctica esto cómo se podría hacer. Y al final pues también tendremos una sesión de preguntas y respuestas que pues ahí podéis aprovechar para dudas que tengáis, pues me las podéis hacer e intento de daros una orientación o dar respuesta a lo que me preguntéis. Bueno, pues vamos a rodar poco a poco. Presentación de todas las diapositivas que os voy a mostrar, esta es la menos importante. Ese señor de ahí soy yo. Ese señor, bueno, ese señor, esa persona que hay ahí soy yo. No me gusta que me traten de señor porque soy todavía o me considero una persona joven, pero bueno, tengo experiencia ya pues más de 15 años en este sector, sobre todo en el sector tecnológico. Tengo experiencia con 27.1, con 20.000, con 27.000, con 20.000, a nivel técnico también tengo mucha experiencia. En el pasado trabajé como técnico de sistemas, como responsable de sistemas y tengo mucha experiencia, no solamente a nivel nacional, que resido actualmente en España, también he viajado mucho por Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, también he viajado por bastantes países. Bueno, la idea de este webinar es que al final, independientemente de la temática, que ya sabéis cuál es, que es el tratamiento de cómo tratar o cómo tratar riesgos en dispositivos móviles, independientemente de esa temática, mi objetivo personal es pues toda la experiencia que he adquirido en los últimos años, pues viajando y conociendo tantas empresas y tantas personas, pues mi objetivo personal es poder compartir algo con vosotros que os pueda ayudar, que os pueda servir esto al final para conocer cosas nuevas y para aportar valor de alguna forma. Ese va a ser mi objetivo personal. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a rodar poco a poco. Primero, antes de nada, el método. A ver, cuando vamos a tratar riesgos, lo primero es, o lo primero que necesitamos es un método de gestión de riesgos. Ahora, métodos de gestión de riesgos, metodologías de gestión de riesgos, hay muchísimas en el mercado, hay muchísimas. Hay algunas que tienen un reconocimiento internacional, como por ejemplo Magritte, CRAN, Octave, hay muchas de ese tipo. Hay también guías de buenas prácticas que te pueden ayudar a desarrollar una metodología de gestión de riesgos, y ahí tenemos el ejemplo de la 27005 o la ISO 31000. Hay gente que piensa que esos estándares son metodologías, no son metodologías, son guías de buenas prácticas para que puedas desarrollar tu propia metodología. Y pues desarrollando tu propia metodología también podría valer para que tengas tu método para que identifiques riesgos, que evalúes riesgos y tengas un tratamiento de esos riesgos. Al final, sea como sea un método reconocido internacionalmente, como Magritte, como CRAN, Octave, o sea un método que desarrolléis vosotros, con vuestras propias guías, con vuestras propias buenas prácticas, al final necesitáis un método que defina paso a paso cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo para dos etapas fundamentales en la gestión de riesgos: análisis y tratamiento. Dentro de análisis, en el análisis lo que se trata básicamente es identificar riesgos, que ahora os voy a mostrar también pinceladas de cómo podéis hacer esa identificación. Y en la etapa de análisis, una vez que se identifican riesgos, hay que evaluar esos riesgos. También os voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo se pueden evaluar esos riesgos.
Y una vez que hemos completado la etapa de análisis, es decir, una vez que hemos identificado riesgos y lo hemos evaluado, el siguiente paso, natural, además intuitivo, es tratar esos riesgos, que ahí es donde principalmente me quiero centrar en este webinar. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver los pasos que hay previos, porque también es importante tener los conceptos claros y saber qué significa cada etapa dentro de la gestión de riesgos. Bien, pues dentro del análisis, en la identificación, pues hay que saber identificar riesgos. Para identificar riesgos, habitualmente las empresas lo que hacen es basarse en activos. Esto, imagino que muchos sabréis o muchos conoceréis la ISO 27001. La ISO 27001 es un estándar internacional que define un sistema de gestión de seguridad de la información y ahí básicamente en la ISO 27001 lo que se define es un sistema de gestión cuyo core o cuyo corazón o cuyo núcleo importante, más importante, es la gestión de riesgos. Y en ese estándar no se establece de ninguna forma que tengas que basarte en activos, pero suele ser lo habitual. Hablo de este estándar porque cuando hablamos de gestión de riesgos, las empresas habitualmente se suelen basar en este estándar, la ISO 27001, porque al final lo que define es eso, un sistema de gestión cuyo núcleo principal, cuyo componente más importante es la gestión de riesgos. Entonces, si queréis hacer una gestión de riesgos, os podéis basar también en la ISO 27001, además de la 27005, que es una guía para desarrollar vuestra propia metodología de gestión de riesgos. En cualquier caso, en la etapa de identificación de riesgos, como decía, tenemos que, en el origen, tenemos que identificar qué riesgos tenemos en la empresa. Y una forma es basarnos en activos. Para basarnos en activos, lo que tenemos que, primer paso es identificar cuáles son las diferentes categorías de activos que tenemos. Puede haber hardware, puede haber software, puede haber información, puede haber personas, puede haber edificios, puede haber servicios y un tipo de activo importante también que suele diferenciar las empresas son los dispositivos móviles. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tenemos tantas categorías? Pues muy sencillo, porque al final a cada tipo de activo, al hardware, software, a la información, etcétera, le pueden afectar diferentes tipos de amenazas. Las amenazas que le van a afectar al hardware no son las mismas que le van a afectar al software y van a ser las mismas que le van a afectar a las personas o a los servicios o a los dispositivos móviles. Sí es verdad que, por ejemplo, entre los dispositivos móviles y el hardware puede haber amenazas comunes, por ejemplo, robo, porque me pueden robar un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa, igual que me pueden robar un teléfono móvil, pero hay amenazas que son más concretas, más específicas de los dispositivos móviles, con lo cual conviene que en base a que cada tipo de activo puede tener diferentes amenazas, que al final categorice cada activo en base a esas categorías. Porque después va a ser más sencillo el asignar las amenazas para determinar el riesgo. Porque al final, una vez que he identificado el riesgo, o sea, una vez que identifico activos, perdón, los activos los identifico porque el siguiente paso es evaluar el riesgo. Es decir, a cada activo le va a afectar unas amenazas. Por ejemplo, a los dispositivos móviles, una amenaza es que me puedan robar el dispositivo. Eso tendrá también asociado unas vulnerabilidades, pero lo importante al principio es identificar el activo y cuáles son las amenazas que le pueden afectar a ese activo. Y asociado a esa amenaza, pues determinando en base a unos parámetros, voy a determinar el riesgo que tiene asociado ese activo. Entonces, amenazas que pueden afectarle principalmente, y esto me voy a centrar en los dispositivos móviles. ¿Qué amenazas le pueden afectar a los dispositivos móviles? Pues el malware, por ejemplo, que es software, software malicioso, por ejemplo, puede ser virus, puede ser ransomware, puede ser troyano, puede ser todos los tipos de software malicioso que puede afectar a un dispositivo móvil, pues eso es una amenaza que podemos de alguna forma clasificar como malware. El phishing, por supuesto, es decir, que nos manden un correo con un enlace que nos hagan pulsar en ese enlace, fuga de información, por ejemplo, que pues se hagan pasar por una persona de la empresa, alguien me manda un correo electrónico, me pide cierta información de la empresa y pues simplemente pues me pida un teléfono de la persona, me pida incluso un acuerdo de algún cliente que haya firmado con uno de mis clientes, que esta persona externa se haga pasar por otra persona y en base a ciertas técnicas para sacar información, pues al final
se pueda fugar o pueda intercambiarse esa información con un externo. Cualquier fuga de información, de cualquier manera, pues al final puede ser una amenaza. El man in the middle, que esto para aquellos que no lo sepáis, esto es, pues, si yo estoy estableciendo una conexión con un servidor externo y alguien se pone en medio, el man in the middle es un hombre en medio, pues esa conexión se puede ver interrumpida o se puede ver interceptada, mejor dicho, por un tercero que escuche la comunicación y que intercepte todos los datos que intercambio con un servidor externo. La ingeniería social, pues básicamente tiene mucha relación con lo que he comentado antes del phishing el phishing y la fuga de información, que es pues en base a técnicas de ingeniería social que yo me haga pasar por otra persona y que consiga información o que incluso me gane vuestra confianza, me gane la confianza de una víctima para que haga lo que yo quiera, para que me proporcione información, para que pulse un enlace o para que haga cualquier cosa que me venga bien a mí para producir o para levantar un ataque sobre mi víctima. Robo pérdida, está claro, eso es una amenaza que va a afectar a cualquier dispositivo móvil y es algo que siempre ha existido y que siempre va a existir, porque siempre vamos a encontrar amigos de lo ajeno, y eso siempre va a estar a la orden del día y también es una amenaza clara que hay que tener en cuenta. Y otra amenaza que también hay que tener mucho cuidado con ella es la alteración del sistema operativo. Ya sabéis que tanto los sistemas iOS como los sistemas Android, pues se puede liberar el teléfono y eso pues también tiene sus consecuencias desde el punto de vista de la gestión de riesgos. Primero porque vamos a perder la garantía seguramente del dispositivo y segundo porque dependiendo de cómo se libere ese dispositivo pues pueden quedar abiertas algunas puertas que pueden aprovechar atacantes externos para introducirse en nuestro ordenador o en nuestro dispositivo móvil, o el mayor de los ataques o el más peligroso es que se puedan estar accediendo a información y nosotros no nos enteremos de nada. Entonces, bueno, estas pueden ser unas amenazas que se pueden identificar sobre un dispositivo móvil, que es un tipo de activo que debéis identificar, y en base a estas amenazas se tiene que determinar también cuál es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es aquello que puede implicar o puede hacer que una amenaza se materialice y en la mayoría de las ocasiones la vulnerabilidad más común es falta de concienciación. Es decir, por ejemplo, ¿qué puede pasar para que la amenaza de robo, para que me roben el teléfono? Pues que no sea consciente de que si voy de viaje, el móvil lo tengo que tener escondido o siempre lo tengo que tener en un bolsillo y siempre tengo que tener cuidado de que no me metan la mano en el bolsillo para que me lo quiten. ¿Cuál puede ser la vulnerabilidad de que pueda infectarme por un phishing? Pues está concienciado en cómo detectar phishing, qué tipo de mensajes son los más habituales para mandar phishing o qué suelen preguntar para eso, para que una persona externa pueda sacarme información. Al final, una vulnerabilidad muy común para casi todas las amenazas es la falta de concienciación. Y esto es un punto que pues, suelen tener muy flojo todas las empresas, o la mayoría de las empresas, porque la gente en general no es consciente de los peligros o de las amenazas que puede afectar al dispositivo móvil. Al final, la cadena más débil en cualquier empresa, al final es el empleado. Y ese empleado, si no tiene conciencia, si no está concienciado a nivel de lo que en lo que respecta a la seguridad de la información, es el mayor peligro que puede tener cualquier empresa. Puede haber empleados con un conocimiento técnico muy bueno, muy profundo, pero si después hay políticas, hay normativas a nivel interno, a nivel de seguridad de la información, que el empleado, aunque tenga un perfil técnico que no cumple esas políticas, pues pueden provocar que la vulnerabilidad de falta de concienciación provoque una amenaza y eso al final implica un riesgo. Bien, pues esto con respecto a la identificación del riesgo. Es decir, al final tenemos una categoría de activos. Cada activo puede tener asociado una amenaza, que es lo que me puede ocurrir, que ya veíais antes, que puede ser pues, un robo, puede ser ingeniería social, puede ser phishing, etcétera. Y tenemos una vulnerabilidad que es lo que va a provocar que esa amenaza se materialice. Que es una vulnerabilidad muy común, no es la única, pero una vulnerabilidad muy común para que una amenaza se materialice es la falta de conciencia a nivel de seguridad de la información. Pues con todo eso, una vez que identifico el riesgo, tengo que evaluar el riesgo. Y para evaluarlo,
básicamente me puedo basar en dos parámetros, la probabilidad y el impacto. La probabilidad es la probabilidad, como su propio nombre indica, es la probabilidad de que una amenaza se pueda materializar, que esto se suele medir en porcentajes y a nivel de estudios estadísticos, suele ser un método, hay más, pero eso suele ser más habitual. Y luego el impacto es, el impacto sería el daño que me va a provocar esa amenaza, teniendo en cuenta que puede afectar a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. Entonces, con el impacto y la probabilidad, generalmente lo que se suele hacer es o bien el producto o la suma. Y con eso obtenemos un valor de riesgo. Y eso es al final lo que me va a determinar si dentro del tratamiento tengo que hacer un tratamiento de ese riesgo o si el riesgo al final es muy pequeñito, pues a lo mejor no necesita que se toque porque ya por defecto ese riesgo es muy bajo. Al final, para saber cuándo tengo que hacer algo o no, necesito un límite. Es lo que se conoce como nivel de riesgo aceptable. Es un valor límite, un valor umbral. Si el riesgo que yo determino en base a la probabilidad, el impacto del riesgo que tiene asociado un activo, si ese riesgo está por encima de ese umbral, significa que lo tengo que claramente tratar. Necesito hacer un tratamiento para reducirlo de forma que esté a un nivel que esté por debajo del umbral. Pero si ese riesgo ya por defecto es muy bajito, riesgo siempre va a existir. O sea, nunca os vais a encontrar un riesgo que sea cero, porque siempre va a haber una probabilidad, siempre va a haber un impacto, aunque sea muy pequeña, pero siempre va a haber una probabilidad y un impacto. Pero sí puede ocurrir que ese riesgo sea tan pequeño que no nos interese tratarlo. Porque si es un riesgo bajo, muy bajo, significa que a lo mejor está por debajo del nivel aceptable, porque mi nivel aceptable o nivel aceptable suele ser un término medio, riesgo medio, pues es muy bajo, yo considero que ese riesgo ya es aceptable para la empresa, con lo cual no tengo por qué tratarlo. Los que me interesa de cara a la gestión de riesgos, de cara al tratamiento, son aquellos riesgos que efectivamente superan el umbral. Y para esos riesgos, y ahora sí vamos a entrar poco a poco en la temática, para esos riesgos que superan el umbral, tengo que llevar a cabo un tratamiento. Y para ese tratamiento tengo cuatro opciones. La más habitual es reducir el riesgo, es decir, tengo un riesgo que supera el umbral. Por ejemplo, si el umbral es medio, el riesgo es alto, muy alto. Y una opción que tengo es reducirlo. Reducirlo para que en lugar de alto, muy alto, sea bajo o muy bajo. De forma que consigo reducirlo por debajo de un nivel umbral. Esa es la opción más habitual, pero no es la única. Hay más opciones. Otra opción, que puede ser válida también desde el punto de vista de la gestión de riesgos, es asumir el riesgo. Es decir, yo sé que ese riesgo que he identificado, que está asociado a un activo, puede ser un dispositivo móvil, por ejemplo, un iPhone, por ejemplo, pues ese riesgo puedo asumirlo. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que he identificado un riesgo, está por encima del nivel aceptable, pero requiere tanta complejidad y requiere una inversión económica tan grande que no lo puedo asumir, o sea, que no lo puedo abordar ese riesgo. Imaginaros que hablamos de un riesgo que afecta a una compañía en la que todos los empleados tienen no quiero decir marcas, pero tienen un dispositivo móvil, el que sea. Y ese dispositivo móvil viene por defecto con un fallo de seguridad en su sistema operativo. Esto puede significar a lo mejor que tengo que cambiar el dispositivo móvil en, por poner una cantidad, 1000 dispositivos móviles que son los que hay en la compañía. ¿Qué puedo hacer? Eso tiene un riesgo. Ese riesgo posiblemente va a estar por encima del nivel aceptable, pero cambiar el sistema operativo de 1000 dispositivos móviles en un breve espacio de tiempo, teniendo en cuenta a lo mejor también que la información que manejan esos dispositivos móviles tampoco es crítica, no es sensible, y va a perjudicar más el tener que cambiar ese dispositivo a todo el mundo que mantener el riesgo, pues esa puede ser una justificación para decidir que se asume el riesgo. Y esa es una acción válida de cara a la gestión del riesgo y de cara al tratamiento de ese riesgo. Otra opción válida también es transferir el riesgo. Es decir, sé que hay un riesgo que está por encima de nivel aceptable, está por encima de ese nivel moral, pero no lo voy a reducir, no lo voy a asumir, pero a lo mejor hay una entidad externa que pueda ayudarme a tratar ese riesgo.
o incluso puede asumir que en el caso de que ese riesgo se pueda materializar, pues puede asumir los costes. Eso significa que a lo mejor puedo transferir el riesgo a una entidad de seguros, una entidad aseguradora, pero también puedo transferir el riesgo a una entidad externa que lleve todo el tema de soporte IT, por ejemplo, una compañía que trabaje conmigo, que lleve todo el tema del mantenimiento de los dispositivos móviles, que suele ser muy común hoy en día. Las empresas que no son tecnológicas, sobre todo, aquellas empresas que no son tecnológicas, cuentan con una empresa tecnológica que les da soporte IT para todo, incluyendo también el soporte de los dispositivos móviles. Entonces, otra opción es transferir ese riesgo a una entidad externa que es la que me mantiene o es la que me da soporte en ese mantenimiento de los dispositivos móviles y también en ese tratamiento de los riesgos que puede haber asociado a esos dispositivos móviles. Y otra opción de tratamiento es evitar el riesgo. Para evitar necesito eliminar el origen o el principio de ese riesgo. Aquí, con el ejemplo que os he puesto del dispositivo móvil, sería complicado eliminar el riesgo porque ahí significaría que si tengo un dispositivo móvil que viene con un fallo de seguridad, evitar el riesgo ahí, una opción sería quitar el teléfono móvil. O sea, que la gente no utilice el teléfono móvil. Pero eso es inviable en muchos casos porque la gente necesita trabajar con un teléfono móvil hoy en día. Pero os pongo otro ejemplo. Aunque bueno, podría ser también una opción que, esto depende de muchas empresas, depende de la política de cada empresa, pero evitar el riesgo también podría ser, pues, señores y señoras, los dispositivos móviles corporativos que os hemos proporcionado tienen un fallo de seguridad, no utilizarlos, apagarlos. A partir de este momento, quien quiera, quien pueda, que utilice su teléfono móvil personal. Puede ser una opción también. De esa forma evitamos el riesgo de ese riesgo que hemos identificado en los dispositivos móviles corporativos, pues se evita, se elimina la causa del riesgo, con lo cual evitamos el riesgo. Aunque ya digo, estos simplemente son hablando por hablar sobre la marcha y pueden ser escenarios, el escenario, mejor dicho, puede depender de cada empresa. Pero poniendo otro ejemplo más sencillo de entender, si yo tengo, por ejemplo, un teléfono móvil con un sistema que está obsoleto, por ejemplo, tengo un Android o un iOS, con una versión muy obsoleta del sistema operativo. Ya sabéis que bueno, los sistemas operativos de los teléfonos móviles evolucionan muy rápido y un dispositivo móvil se puede quedar antiguo en pocos años prácticamente. Sí es verdad que vas a seguir teniendo mantenimiento hasta un determinado momento, pero a partir de ese momento ya pierdes el soporte y ya pierdes el mantenimiento, con lo cual ya no lo puedes actualizar y pues vulnerabilidades que afecten a ese dispositivo móvil, pues ya te tienes que quedar o te quedas sin soporte, básicamente. Pues evitar el riesgo, si tienes un dispositivo móvil muy antiguo, muy obsoleto, que ya no tiene soporte porque su ciclo de vida de mantenimiento ha finalizado, pues una opción es dejar de utilizar ese soporte también. O sea, si tengo un dispositivo móvil que está antiguo, hay que actualizarlo. Evito el riesgo eliminando el riesgo, eliminando el dispositivo que tiene ese riesgo asociado. Eso también puede ser una opción. No es tan habitual como las demás, la más habitual es reducir el riesgo o asumirlo o transferirlo, pero evitar pues también puede ser una opción radical a lo mejor, pero también es una opción válida con respecto al tratamiento del riesgo. Bien, pues ahora os voy a mostrar un ejemplito. Ahora os voy a mostrar un ejemplo sobre cómo podríais plantear un plan de tratamiento de riesgos. Os explico, voy a explicar un poquito mejor. A ver, ya habéis visto que hay 4 opciones de tratamiento. Una opción de tratamiento es reducir el riesgo. Si la opción de tratamiento es reducir el riesgo, significa que tengo que implementar controles. Y para implementar esos controles, lo que se suele hacer, lo que se suele desarrollar es un plan de tratamiento de riesgo. Son dos cosas distintas. Una cosa es el tratamiento, que son las 4 opciones que os he mostrado antes, y otra cosa es el plan de tratamiento de riesgos. El plan de tratamiento de riesgos es tan sencillo como lo que veis en pantalla. Es decir, es una tablita que va a identificar todos los activos que hay. Esos activos van a tener asociado un riesgo y para cada riesgo voy a definir como un plan de proyecto orientado al tratamiento que va a tener ese riesgo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Tengo un iPhone. Ese iPhone le hemos identificado una amenaza. Esa amenaza puede ser, por ejemplo, el robo.
o la divulgación de información, o el phishing, lo que sea, pero tiene asociado una amenaza y eso tiene un riesgo. Y ese riesgo es alto. Como es alto, significa que está por encima del nivel aceptable o del umbral. ¿Qué significa eso? Pues que tengo que tratarlo. ¿Cómo lo puedo tratar? Reduciendo ese riesgo. Para reducir ese riesgo necesito controles. Ahora, una guía de referencia que se suele utilizar de controles para tratar riesgos de seguridad de la información, ya sea sobre dispositivos móviles, ordenadores o cualquier otro elemento al que le afecte un riesgo de seguridad de la información. La referencia habitual es la ISO 27001, que tiene un anexo A con 114 controles. 114 controles que, pues hay controles que son técnicos, hay controles que son organizativos, hay controles que son de cumplimiento, pero puedo basarme en esa lista de controles para tratar el riesgo que haya identificado que tiene un dispositivo móvil. Entonces, dentro de esa lista, tengo que seleccionar aquellos controles que me pueden ayudar a tratar el riesgo que he identificado. Tratar significa en este caso reducir el riesgo. Pues el 1231, en ese anexo A de la ISO 27001, ese control, el 1231, tiene que ver con las copias de seguridad. Porque si me roban el dispositivo móvil y en ese dispositivo móvil tenía pues datos de contactos, WhatsApps, mensajes, fotos, etcétera, pues puedo necesitar, si me lo roban va a ser muy complicado que lo vuelva a recuperar. Con lo cual necesito una copia de seguridad de los datos que tengo en ese dispositivo móvil. Entonces, ese es el control, o ese puede ser un control. Hay muchos, pero ese puede ser un control. Ahora, ese es el control, pero el control por sí solo no hace nada. Es decir, vale, copia de seguridad, pero ¿qué necesito para las copias de seguridad? Pues primero, tendré que desarrollar una política de backups. Una política de backups que defina, pues, cuándo se van a hacer las copias, con qué herramienta, con qué método, si van a ser copias diarias, si van a ser copias completas, si voy a hacer una copia a la nube, si la voy a hacer si voy a hacer la copia cuando lo conecte a mi ordenador portátil, que haga una copia automáticamente cuando se conecte. O sea, hay que desarrollar la forma en cómo voy a implementar ese control, las acciones concretas que voy a necesitar para implementar ese control. Y luego, pues también voy a necesitar unos recursos, voy a necesitar una herramienta, por ejemplo, NetBackup, o voy a necesitar software concreto o personas también para desarrollar o para ejecutar esas acciones. Y tiene que haber también una persona que se encargue o que se responsabilice de que esas tareas se lleven a cabo. Esto es fundamental. O sea, esto es fundamental en cualquier proyecto a nivel de planificación o a nivel de gestión, mejor dicho, tiene que haber una persona que supervise las acciones. Si se definen unas acciones, tiene que haber una persona que haga un seguimiento de si se están haciendo esas acciones o no se están haciendo esas acciones, o si surge algún problema, o si a la hora de ejecutar alguna acción alguien detecta que hay algo que no se está haciendo bien, pues tiene que haber un seguimiento. Ese seguimiento tiene que existir una persona que se responsabilice de que todas las acciones que se planifican se tienen que llevar a cabo. Y por supuesto hay que establecer unos plazos, es decir, esto no puede durar toda la vida, tenemos que poner un inicio y un fin. Eso también forma parte de la gestión. Si no pongo un inicio y un fin, esto se puede alargar durante toda la vida. Y esto no puede ser así, es decir, si he identificado un riesgo que está por encima del nivel aceptable, tengo que poner un tope, un límite para implementar esas acciones. Eso puede ser, pues, 1 año, 2 años o lo que sea. Aquí el tiempo lo define cada empresa en función de sus necesidades, en función de sus recursos, porque también es cierto que si las acciones implican adquirir nuevo hardware, adquirir nuevo personal, concienciar a la gente, que eso suele ser bastante complicado, concienciar a la gente, pues hay una serie de medidas que se van a tener que implementar que no van a ser sencillas y no se van a poder hacer en un mes ni en dos. A lo mejor vamos a necesitar años. Entonces, el tiempo que sea, siempre hay que establecerlo, porque como decía antes al principio, siempre hay que poner un inicio y un fin para que podamos tener una buena gestión de ese plan de tratamiento de riesgos. Entonces, si os dais cuenta, al final necesitamos unas acciones, necesitamos unos recursos, un responsable, unos plazos. Eso es básicamente lo que se define un plan de proyecto. O sea, en cualquier plan de proyecto, de cualquier tipo, de cualquier dimensión, siempre vamos a necesitar unas acciones, unos responsables, unos plazos, una serie de acciones que se van a tener que llevar a cabo en ese proyecto. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este plan de tratamiento de riesgos. Por eso suelo decir que un plan de tratamiento de riesgos es como un plan de proyecto, pero enfocado al tratamiento de riesgos. Porque aquí lo que se trata es de, para esos riesgos que hemos identificado, pues hacer un tratamiento y para eso podemos definir pequeños proyectitos donde vamos a tener
acciones, recursos, responsables y plazos. Pues esa es la idea. Bien, pues con esto, a ver, ¿qué más os puedo contar aquí? Bueno, una cosa importante. A ver, hay empresas también que en este plan de tratamiento de riesgos añaden otra columna. ¿Por qué? Pues porque una vez que se implementa el plan de tratamiento de riesgos, iba a decir PTR es un término que se suele utilizar mucho en este mundillo. PTR simplemente son las iniciales de plan de tratamiento de riesgos. Obviamente es más sencillo de decir PTR que plan de tratamiento de riesgos, más sencillo. Entonces, el PTR o el plan de tratamiento de riesgos, hay empresas que también añaden un campo adicional para determinar cuál es el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? Es muy sencillo. El riesgo residual es el riesgo que te queda una vez que has implementado el plan de tratamiento de riesgos. Lo que has conseguido es reducir el riesgo, pero te tiene que seguir quedando un riesgo, te tiene que seguir quedando un riesgo que va a estar por debajo del nivel aceptable, pero va a seguir existiendo un riesgo. Por lo que comentaba antes, porque siempre va a existir una probabilidad y un impacto, o una probabilidad o un impacto, con lo cual siempre voy a tener un riesgo, por muy bajo que sea, pero siempre voy a tener un riesgo. Por tendré que determinar si está por debajo o por encima del nivel aceptable, pero siempre voy a tener un riesgo. Entonces, hay empresas que una vez que implementan el plan de tratamiento de riesgos, el PTR, pues calculan de nuevo el riesgo para saber cuál es el riesgo residual. Y ese riesgo residual, obviamente, lo que nos interesa es que esté por debajo del nivel aceptable. Suele ser lo habitual, además. O sea, una vez que implementamos el PTR, todos esperamos que hayamos conseguido reducir el riesgo a un nivel aceptable. Pero algunas veces ocurre también que después de implementar el PTR, ese riesgo residual sigue estando por encima de nivel aceptable. Ahí pueden pasar dos cosas principalmente. Una, el control que hemos implementado no es el correcto. O dos, no estamos implementando bien el control. Con lo cual, es recomendable que se haga una evaluación de ese PTR que hemos hecho, porque si se está implementando algo mal, en la etapa de seguimiento, el responsable de ese proyecto tendrá que verificar qué está ocurriendo ahí. Y si el control no es suficiente, a lo mejor necesitamos otro control adicional. Y eso pues también habrá que analizarlo y evaluarlo. En cualquier caso, lo recomendable es, pues, cuando ocurra esto, que no suele ser habitual, ocurre en algunos casos excepcionales, pero si ocurre, es importante que se haga una evaluación de lo que ha podido ocurrir y en base a eso pues se tomen las decisiones que sean necesarias, pero siempre teniendo en cuenta el entorno y el contexto donde se produzca. Eso siempre es fundamental. Bien, pues esto con respecto al plan de tratamiento de riesgos. Ahora vamos a otro puntito. Vamos a otro punto que son medidas. Estas son medidas que podéis aplicar, se pueden aplicar en el tratamiento. Tenéis el anexo A, como os comentaba antes, de la 27.001, con 114 controles, que hay controles de todo tipo, pero aquí me voy a centrar más en medidas técnicas, algunas, o la mayoría, que se pueden aplicar también, no solamente una vez identificado el riesgo, sino también para prevenir que el riesgo se produzca. De todas estas medidas veis que he separado la que para mí es más importante, que además también la comentaba antes, que era la vulnerabilidad más común, que es la concienciación. O sea, sin concienciación no vamos a ninguna parte, a ningún sitio. Ya podemos tener los mejores técnicos del mundo que si no están concienciados en lo que es la seguridad de la información, en lo que son las políticas que hay en la empresa, si no están concienciados de la importancia de eso, todo lo demás no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada. Y esa concienciación tiene que venir de arriba. No puede empezar de abajo a arriba, tiene que ser de arriba a abajo. ¿Y qué quiero decir con arriba, de arriba a abajo? Significa que tiene que iniciarse desde un nivel jerárquico alto, dirección, alta gerencia, dirección, presidencia, pero tiene que empezar arriba y de ahí ir fluyendo por las diferentes áreas, diferentes departamentos, diferentes responsables, pero siempre tiene que iniciarse de arriba a abajo. Esa es la recomendación, o esa es mi recomendación. Yo, en empresas que he visto que han intentado esto desde abajo a arriba, no ha funcionado. Ha llegado un momento en el que ha llegado a un cargo de cierta responsabilidad que no lo ha entendido, no ha querido entenderlo y se ha parado ahí el proyecto y se ha descontinuado el proyecto. Cuando empieza arriba, porque es dirección la que propone el proyecto, porque le han convencido de que esto es importante, cuando le han convencido de cuáles son los beneficios, cuando le han convencido de que esto realmente sirve para algo, que no es solamente un coste, sino que va a ayudar a prevenir riesgos y eso al final va a ayudar a
gestionar también mejor el negocio. Cuando eso se entiende desde arriba, desde ese nivel, es mucho más sencillo, puedo asegurar que es mucho más sencillo convencer a toda la empresa desde ese nivel, de arriba a abajo. Por eso la idea de la concienciación, implementarla desde una posición alta hasta los niveles más bajos que se pueda. Otra medida habitual es, en cualquier dispositivo, en cualquier caso, el cifrado. Esto, hay algunos dispositivos que vienen ya por defecto con su almacenamiento cifrado. Esto cada vez más, los dispositivos móviles, cada vez ya muchos vienen ya por defecto con su dispositivo de almacenamiento cifrado. Si no lo está, pues hay también herramientas para cifrarlo. Hay muchas herramientas para esto. Y siempre pues, hay que tener en cuenta el mecanismo que se pueda utilizar para cifrar la información. No solamente cuando se guarde en nuestro dispositivo, cuando esté en reposo en nuestro dispositivo, sino también cuando se intercambie información con gente externa o con otras personas que no seamos nosotros. Por ejemplo, hasta hace no muy poquito el WhatsApp, la aplicación WhatsApp, imagino que todos sabéis qué aplicación es, hasta hace poquito las conexiones que se hacían no se hacían por un canal seguro. Muchas de ellas se hacían a través de un canal que podía ser vulnerable. Entonces, han pasado muchas cosas, como suele ocurrir en este mundo tecnológico, y desde hace unos años esas comunicaciones sí se aseguran o van por canales seguros, pero en los inicios no eran para nada conexiones seguras y no eran nada fiables, este tipo de conexiones, y no era fiable el intercambiar información sensible a través de WhatsApp. Ahora sí, pero hace unos años no. Entonces, es importante que siempre que tengamos información sensible en nuestro dispositivo o queramos compartir la información de nuestros dispositivos con otros, que haya siempre unos canales de canales seguros y que se cifre la información. Una medida también habitual es el bloqueo del dispositivo. Imagino que muchos de vosotros que, pues, cuando no está utilizando su dispositivo se bloquea automáticamente. Suele ser más habitual que esto venga ya por defecto, configurado en el terminal de vuestro terminal móvil. Pero que sepáis también que es muy habitual que la contraseña de bloqueo que se ponga sea un código de 4 numeritos, ¿no? Todos los dispositivos móviles tienen la opción de, en lugar de un PIN de 4 números, que le puedas poner caracteres. Caracteres de la longitud que tú quieras. Una contraseña de caracteres, que puede ser, pues, pueden ser letras mayúsculas, minúsculas, numeritos, pero suele ser recomendable que en lugar de ponerle a tu dispositivo móvil un PIN de 4 números, que puede ser fácilmente, no fácilmente, pero más fácil, es más fácil averiguar un código de 4 dígitos que averiguar una palabra de 8 caracteres. Obviamente es mucho más sencillo. Pero además, si tenéis un patrón a la hora de introducir los 4 dígitos, por ejemplo, una X, una Z, una L, eso también es muy sencillo averiguar cuál es el patrón o cuáles son los dígitos que estáis introduciendo. ¿Por qué? Pues porque cuando introducís esos códigos o cuando hacéis esa secuencia, dejáis una marca en la pantalla. Si yo cojo vuestro teléfono móvil y lo pongo de perfil, seguramente voy a ver esa marca. Con lo cual, solamente con ver esa secuencia que habéis introducido, voy a poder acceder a vuestro terminal móvil. Entonces, no es solamente importante el establecer el bloqueo del equipo automático después de X tiempo, X minutos de inactividad, sino que también es importante, en lugar de tener un código de 4 dígitos, poner una contraseña. Una contraseña con cierta longitud, 8, 9 caracteres, pero que no sean solamente números, sino que sean letras y números. El borrado seguro también para mí es algo fundamental, y esto hay muchas herramientas gratuitas en Internet que podéis encontrar, y os podéis asombrar de la cantidad de datos que podéis encontrar en vuestro dispositivo móvil que vosotros pensabais que habéis borrado hace años, pero que esa información realmente sigue estando ahí. Hay herramientas que, aunque lo hayas borrado en tu dispositivo, esa información se queda ahí durante un tiempo. Si no se sobrescribe esa porción del sistema de almacenamiento donde está esa información, y si no se sobrescribe, esa información, aunque la hayáis borrado, va a seguir estando ahí. Y hay herramientas que te permiten recuperar esa información que supuestamente se ha borrado. Y si la utilizáis, os invito a que probéis estas herramientas, que muchas de ellas son gratuitas, pero os podéis asombrar de la cantidad de cosas que vais a encontrar ahí. Cosas que hayáis borrado, que supuestamente habéis borrado y que pensabais que, o incluso no os acordabais que habíais borrado, pues os vaya a sorprender de todas las cosas que podréis encontrar ahí. Entonces, hay herramientas
para borrar de forma segura esa información, para que incluso si intentamos recuperar esa información con herramientas de recuperación de datos, no se pueda localizar. Hay herramientas que permiten borrar esa información de forma que luego, posteriormente, no se pueda recuperar. Y es bastante recomendable. Sobre todo si lo que vamos a guardar es información sensible, porque si lo que vamos a guardar es simplemente, pues, fotos de nuestras vacaciones o contactos de nuestros familiares, pues a lo mejor no tiene mucho sentido aplicar esas medidas. O sí, porque vete tú a saber, si queremos vender el dispositivo móvil y si lo vendemos a uno que está tocado de la cabeza, que no está bien de la cabeza, pues y conoce este tipo de herramientas, pues es posible que nos pueda hacer daño, que nos quiera hacer daño. Entonces siempre está bien, en cualquier caso, que tengamos en cuenta que hay herramientas para borrar de forma segura esa información que realmente permanece en el dispositivo móvil, aunque pensemos que se ha borrado. Otra medida básica es la separación de datos y restricciones de acceso. Esto significa que si tenemos un mismo dispositivo para diferentes cosas, por ejemplo, para temas personales y para temas laborales, pues es recomendable que separemos. Es decir, hay herramientas también que puedes utilizar para, antes de abrir una herramienta, por ejemplo, un icono, cuando le doy, pues antes de que se abra esa aplicación, por ejemplo, el WhatsApp, que me pide una clave. Solamente si pongo la clave me va a permitir entrar en esa aplicación. Si no, no me va a dejar entrar. ¿Por qué esto es importante? Pues porque si tengo un teléfono personal donde utilizo también cosas del trabajo, por ejemplo, tengo canales de WhatsApp en los que hablo de cuestiones sensibles con compañeros del trabajo y solamente tengo que entrar yo ahí y comparto. A veces puede ser que mi hijo, mi hija o mi pareja coja el dispositivo móvil, pues tengo que poner una clave para asegurarme de que nadie, solamente yo, pueda acceder a esa aplicación o a la información que tengo en esa aplicación. Otra medida siempre habitual e importante son las conexiones seguras. Es decir, si, bueno, por supuesto, por favor, si vais por ahí una red wifi no os conectéis nunca en la vida. No se os ocurra conectaros a redes wifi que haya por ahí gratis, porque eso es lo más inseguro del mundo mundial. Esto, si no hay más remedio, también hay formas, hay buenas prácticas para conectarnos a esas redes inseguras. Una de ellas es utilizar una VPN. Hay empresas que dan servicios de VPN a nivel mundial. Para esto hay muchos ejemplos. Además, seguramente en vuestro país tendréis ahora, porque se han puesto de moda, para las conexiones para poder ver Netflix, para poder ver HBO, para poder ver series online, independientemente del país en el que estés, pues puedes utilizar también conexiones VPN. Al final, desde el punto de vista de la seguridad de la información, si yo me conecto utilizando una VPN, estoy securizando el canal, estoy asegurando ese canal para que el intercambio de información se haga a través de un canal seguro. El envío de contraseñas, el envío de información, todo va a ser a través de un canal seguro, con lo cual, pues, es mucho más recomendable que conectarte simplemente a una red wifi gratuita, que hay muchas, que potencialmente o ya por defecto son inseguras. Bueno, otra medida, hay software, hay herramientas que te permiten gestionar de manera centralizada los dispositivos móviles y esto sobre todo en empresas que manejan muchos activos de dispositivos móviles, pues suele ser bastante recomendable el utilizarlos. ¿Por qué? Pues porque desde esa plataforma centralizada yo puedo establecer o puedo configurar todos los dispositivos móviles de golpe, con lo cual, pues, para aplicar medidas de seguridad a todos los dispositivos, pues lo más cómodo es utilizar herramientas de este tipo que me van a permitir a centralizar la aplicación en todos los dispositivos de esas políticas, a lo mejor, de seguridad en todos los dispositivos. Bien, pues con esto vamos a tener ahora unos minutitos, 5 en concreto, para que me hagáis vuestras preguntas y voy a intentar de dar respuesta a vuestras preguntas. Así que vamos a dar comienzo a vuestras preguntas. Voy a leer algunas que tengáis por aquí. A ver. A ver. Víctor me pregunta lo siguiente. Los Androids vienen con antivirus preestablecidos y por lo regular se activan. ¿Cuál cree usted que sería un programa para la protección de los Android? ¿Cuál sugiere? Pues mira, Víctor, la verdad es que no soy usuario de Android, soy más de usuario de iPhone, de iOS, y no sabría decirte una plataforma en concreto. Sí te puedo recomendar que antes de decantarte por una solución concreta, analices varias. Esto siempre, ya sé que esto a lo mejor va a ser una respuesta muy genérica,
pero es que es la única que te puedo dar. Es decir, al final hay muchas herramientas, cada una tiene sus características. Sí es verdad que ahora se están poniendo de moda cada vez más, en lugar de las típicas herramientas antivirus que van por base de datos de firma o análisis heurístico, las típicas herramientas antivirus de toda la vida. En lugar de utilizar ese motor, el antivirus, hay soluciones que me gustan más que lo utilizan es un motor de inteligencia artificial y machine learning. O sea, en base al comportamiento del dispositivo, en base a lo que haga tu dispositivo, en base al comportamiento extraño que detecte el software, pues que actúe o que ponga a lo mejor en cuarentena tu dispositivo para que el malware no te afecte. Esto sí es verdad que estas soluciones al principio dan muchos falsos positivos, porque al principio tiene una etapa de aprendizaje, pero una vez que aprende, una vez que maneja o una vez que tiene un contexto y un conocimiento, son bastante efectivos. Y un ejemplo es Cylance, por ejemplo. Cylance. Esta herramienta está disponible también para Android, para iOS, y pues es una alternativa a las soluciones antivirus de toda la vida. Incluso yo creo que hoy en día ya pues Kaspersky, McAfee, todas las soluciones estándar también tienen soluciones concretas con ese módulo de inteligencia artificial, con ese motor, mejor dicho, inteligencia artificial o machine learning, con lo cual pues puede ser una opción interesante. Pero decirte una herramienta concreta, una marca concreta, no sabría decirte, lo siento, porque eso al final también depende de muchos factores, precio, beneficio, coste, y al final eso lo tenéis que evaluar vosotros. Pero en esa evaluación yo tendría en cuenta esas soluciones de motor de inteligencia artificial y machine learning. Más preguntas, más preguntas. Más preguntas. Álvaro me pregunta, ¿me podrías dar, por ejemplo, me podrías, por favor, dar un ejemplo de cómo se materializaría el riesgo de man in the middle? Pues sí, claro, mira, esto es un ataque muy común, el AP robe. Esto significa que yo, por ejemplo, me puedo coger mi ordenador, por ejemplo, portátil, puedo hacer que sea un access point, puedo hacer que sea un punto de acceso, de forma que yo puedo convertir mi portátil en un punto de acceso y puedo hacer convencer a gente que hay a mi alrededor que la red que yo creo, que por ejemplo le puedo poner aeropuerto o puedo ponerle McDonald's o puedo ponerle Telepizza, pues puedo convencer a la gente para que se conecten a mi red Wi-Fi, creyendo a la gente que se está conectando a una red Wi-Fi de un aeropuerto, de un hotel o de lo que sea. Pues si se conectan a esa red, toda la información que van a intercambiar no va a ser con Telepizza, ni va a ser con otra empresa, va a ser con mi ordenador. De forma que, pues, puede ser un ataque man in the middle porque estoy en medio de esa conexión. Entonces, ese puede ser un ejemplo. Más preguntas, más preguntas. Más preguntas. Una preguntita más porque ya se nos va el tiempo. Una pregunta más. A ver. Vale. Bueno, es que Víctor está haciendo muchas preguntas. Vale, venga, la última pregunta, Víctor. ¿Cómo se detecta un phishing? Bueno, el phishing es bastante complicado de detectarlo porque muchas veces los ataques de phishing cada vez son más elaborados y cada vez más complicado detectarlos. ¿Cómo se detecta? Pues es complicado. Lo que sí es verdad que hay que tener actividades de concienciación, tiene que ser constante, no vale solamente un correo una vez al año, hay que entrenar a la gente, hay que hacer cursos, hay que ser muy constante, muy pesado. Google tiene una herramienta gratuita para que te pueda ayudar a detectar qué es phishing. Esta herramienta es gratuita, ya os lo decía. Si buscáis en Google, vais a encontrar, si ponéis phishing Google free, vais a encontrar una herramienta que es básicamente pues un cuestionario que tenéis que rellenar y en base a ese cuestionario pues podéis identificar mejor que puede ser un phishing. Pero un método efectivo, pues es que ni lo hay ni lo va a existir, porque cada vez los métodos que utilizan los atacantes cambian. Si te entrenas en saber ahora cuáles son las técnicas que se utilizan ahora,
pues va a estar entrenado para las técnicas que se utilizan ahora, pero es que dentro de un mes van a utilizar otras distintas. Con lo cual, sí es importante que la gente esté concienciada, que esté preparada, que esté en alerta, que siempre que haya algo raro que lo notifiquen al responsable de seguridad, pero detectarlo todo, yo te diría que eso es imposible. Si se puede hacer, pues eso, una concienciación constante para que a medida que vaya saliendo algo, pues se vaya entrenando a la gente, pero eso tiene que ser sobre la marcha. Bien, pues con esto damos por concluido el webinar. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia. Espero haber conseguido el objetivo que os comentaba al principio, de intentar de aportaros algo, de intentar de aportar valor. Así que, bueno, espero también que os apuntéis al próximo webinar, que será en julio, el mes que viene. Y si no, pues espero que aquellos que tengáis tiempo, pues que estudiéis también en EALD un poquito. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, que tengáis un buen día. Hasta ahora, hasta luego.